Ser podcast. Extra, extra. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es el contenido extra de La historia en ruta. Extra, extra. En el otoño del 75, Arias Navarro, el último presidente del gobierno del franquismo, fingía autoridad. Los ministros se dividían entre los que rezaban por el alma del dictador y los que apostaban por la democracia. La calle hervía, la represión subía, los tribunales militares trabajaban a destajo y Arias Navarro necesitaba recordar quién mandaba. Así que mientras el generalísimo agonizaba, el franquismo decidió dar su último golpe de pecho, o de escopeta. Nadie en el gobierno quiso aparecer como blando. Arias Navarro necesitaba mostrar mano dura y los ministros del búnker olieron sangre. Así que en verano se aprobó el decreto ley 1075 que se llamaba Decreto sobre Prevención del Terrorismo, pero se podía haber llamado de cómo acelerar los juicios para fusilar. El decreto fortalecía las medidas represivas, permitía endurecer las penas, celebrar consejos de guerra express o aceptar pruebas dudosas. Apenas unas semanas después de aprobar el decretazo, los tribunales militares lo ratificaron. El resultado, 5 penas de muerte firmadas a toda prisa, mientras se denegaban peticiones de indulto llegadas desde medio planeta. Franco firmó la orden entre tubos y transfusiones. La justicia militar hizo el resto, puntual, obediente y, oye, sin una sola duda. Ninguno de los 5 condenados era inocente. Eran 5 terroristas con delitos de sangre. Había 2 de ETA político-militar, Ángel Otaegui, el mayor de todos, un vasco de 33 años, y Juan Paredes Manot, Chiqui, el más joven, 21 años. Luego estaban José Humberto Baena, un estudiante de Derecho gallego de 24 años, José Luis Sánchez Bravo, de Murcia, 21 años, y Ramón García Sanz, un madrileño de 27 años. Los 3 eran militantes del FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, una organización de extrema izquierda, pequeña, mal estructurada, pero con un discurso radical que mezclaba anticapitalismo, antiimperialismo y antifranquismo. Pretendían derrocar la dictadura pues por la vía armada, inspirados por los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Querían provocar una insurrección popular, una especie de guerra de liberación nacional contra el franquismo, combinando acción política clandestina, propaganda y atentados. Entre 1973 y 1975, el FRAP asesinó a varios policías y guardias civiles. Muchos militantes de izquierda condenaron sus métodos porque sabían que los atentados del FRAP daban excusa al franquismo para endurecer la represión y justificar nuevos fusilamientos. Ninguno de los 5 era inocente. Eran terroristas con delitos de sangre, pero también eran víctimas de un régimen que ya no distinguía la justicia de la venganza. En plena ola de violencia política, el régimen convirtió su sentencia de muerte en una condena ejemplar. Terroristas, sí, pero útiles para recordar quién tenía el gatillo oficial. El 27 de septiembre, al alba, España amanecía despacio, como si le pesara el cuerpo. Tenía los ojos hinchados de desconcierto y la boca seca de tanto callar. Había despertado repartida en 3 heridas, una en Hoyo de Manzanares, otra en Burgos y otra en Barcelona. Aquel amanecer no pertenecía a un solo lugar. Amaneció en 3 idiomas diferentes, el castellano, el vasco y el catalán. Pero la palabra era la misma: paredón. La noche se resistía a marcharse, aferrada a los barrotes de 3 cárceles como un animal herido. La luz pálida y frágil llegó sin convicción al alba, tanteando los muros, los pinares, las tapias, con miedo a tocar el suelo. Al alba las cigarras callaban,
Los pájaros rezaban en voz baja y el tiempo caminaba de puntillas. La tierra olía a polvo reseco y a pólvora antigua, aunque no se hubiera disparado todavía. Y en el aire flotaba una calma traicionera con el peso de lo irrevocable. Al alba, amor mío, al alba. En Hoyo de Manzanares alinearon a Baena, Sánchez Bravo y García Sanz. Los pelotones eran voluntarios a la fuerza. Uno de los soldados tembló tanto que tuvo que apuntar con los ojos cerrados. En Burgos, Otaegui se confesó antes de morir. El cura, más nervioso que él, dijo luego que nunca había escuchado una voz tan serena. Y en Barcelona, en las tapias del cementerio de Collserola, Chiqui pidió mirar de frente. No se lo permitieron. Le vendaron los ojos antes de disparar. Cuando al alba los disparos atravesaron la aurora, las campanas no sonaron. Hasta Dios parecía guardar un silencio incómodo. Al alba, Hoyo de Manzanares era una herida. En Burgos el aire se partió en dos, una mitad de plomo y otra de silencio. Y en Collserola las encinas no se inmutaron. Llevaban siglos viendo morir a los hombres por causas que nadie recuerda. El parte oficial dijo que todo se hizo con arreglo a la ley, y en cierto modo era verdad. Aquella mañana la ley fue la pólvora. Aquellos fusilamientos sonaron como relojes que marcaban la última hora del franquismo. El alba de aquel día olía a principio, pero sabía a final. Los fusilamientos del 27 de septiembre provocaron una conmoción internacional sin precedentes en la historia reciente de España. El impacto fue inmediato. Gobiernos de toda Europa y América Latina condenaron las ejecuciones y varios países, entre ellos Suecia, Noruega, Dinamarca, México y Holanda, retiraron a sus embajadores de Madrid. En Roma una manifestación asaltó la embajada española, se produjeron disturbios y quemaron banderas españolas frente al Vaticano, donde hasta el Papa Pablo VI había suplicado clemencia sin éxito. En París asaltaron el consulado. En Lisboa el gobierno revolucionario retiró a su embajador y en Hispanoamérica se multiplicaron las protestas solidarias. Mientras tanto, en España el miedo imponía silencio y la censura trabajaba horas extra para limitar la información. La prensa apenas pudo informar. Los obispos callaron en coro y el régimen intentó presentar las ejecuciones como una muestra de firmeza frente al terrorismo. Arias Navarro declaró: «La justicia ha cumplido su deber». Y el país volvió a quedarse diplomáticamente aislado y moralmente señalado. Aquellos fusilamientos acabaron con la enésima posibilidad del franquismo de parecer legítimo ante el mundo. En la historia en ruta por la España de 1975 venimos a la Plaza de Oriente, el espejo donde el poder se peina. A un lado, el Palacio Real, que entonces se llamaba Palacio de Oriente, y al otro, el Teatro Real. En medio, un jardín borbónico, más francés que madrileño, donde unos reyes de piedra cotillean desde sus pedestales y el caballo encabritado de Felipe IV dirige el cotarro. De día parece un decorado de ópera, pero de noche parece un tablero de ajedrez donde los peones siguen soñando con ser reyes. El 1 de octubre de 1975, la Plaza de Oriente estaba a reventar, abarrotada. Esto parecía la viña del mar del franquismo. Pero en vez de bikinis y guitarras, había banderas, pancartas, autobuses de provincias, bocatas envueltos en papel de ¡Arriba España! Y un ejército de patriotas con camisas azules, boinas rojas y rosarios, Todo estaba coreografiado con precisión de misa mayor. La falange gritaba, los ministros se abanicaban con el boe, los curas bendecían hasta las palomas y la masa rugía al ritmo de los gritos de rigor. ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! Lo más gracioso es que la España de Franco nunca fue una, ni grande, ni libre. Extra, extra.
Esta gran concentración del 1 de octubre, más que una fiesta espontánea, fue una operación rescate, un casting de lealtad. 4 días después de los fusilamientos, cuando medio planeta se había puesto en pie de guerra diplomática, el régimen estaba nervioso. Arias Navarro, el presidente, dijo: hay que demostrar al mundo que España sigue con Franco. Y allá que fueron, con la excusa de que Franco cumplía 39 años como jefe de Estado, organizaron una concentración de apoyo, una muestra de adhesión inquebrantable. Para asegurar la asistencia multitudinaria, se decretó media jornada festiva. Se cerraron los bancos, oficinas y colegios. Se obligó a asistir como voluntarios a los funcionarios. Se movilizó a colegios, a conventos y a los obreros convencidos. Había que llenar la plaza y aplaudir al jefe de Estado como si fuera aún invencible. Lo que nadie decía en voz alta era que aquello parecía el ensayo general de un funeral político. Y llegó el momento estelar, el show del balcón. ¿Salió Franco? Bueno, más que salir lo sacaron, ¿eh? Pero aquello fue el no va más. Lo que pasa es que el generalísimo estaba más pálido que el mármol del Palacio Real. El uniforme le quedaba pelín grande, el Parkinson se le notaba y tenía la mirada perdida entre las nieblas de la morfina. Cuando habló, apenas le salió un hilito de voz ininteligible. Dijo algo sobre la unidad de España, sobre los enemigos de dentro y de fuera, sobre la conspiración masónica izquierdista en contubernio con la subversión comunista terrorista. Todo muy Lo típico, sí. En fin, y remató con un... Lo que a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Lo de siempre, mientras el público gritaba su nombre como si intentara resucitarlo a base de decibelios. Sí. A su lado, Carmen Polo, su señora, parecía la única convencida de que el caudillo estaba a tope por la gracia de Dios. Arias Navarro aplaudía con lágrimas de funcionario fiel. Los ministros competían por ver quién fingía más entusiasmo. Y el príncipe Juan Carlos, el de las memorias, trabajaba para traer la democracia. Ahí estaba, sí señor. Sí. El Nodo, que lo grabó todo en glorioso Technicolor, con ese dramatismo épico de El Señor de los Balcones, el retorno del caudillo, dijo que había sido una jornada histórica. A ver, ¿cómo deciros? Histórica fue, pero porque Franco, casi espectral, saludó por última vez a su pueblo. Fue el último conjuro de un régimen que ya olía a mortaja. Al día siguiente, la prensa del régimen estaba on fire. El caudillo firme ante las conspiraciones internacionales. El pueblo con Franco. El mundo nos envidia. Nos envidia. Todo épico, todo patriótico, todo mentira. El ABC se deshacía en adjetivos. Pueblo tiraba de retórica heroica y el Nodo preparó un noticiario que parecía un tráiler de cine bélico. El anciano general rodeado de fieles, resistiendo al enemigo invisible del comunismo, la conspiración judeo-masónica y la gripe de otoño, que también estaba. Fuera de España, en cambio, la escena provocó entre escalofríos y vergüenza ajena. La prensa internacional habló de espectáculo delirante, de régimen zombie, de teatro del absurdo, de autohomenaje terminal. Y lo era. Todo eso es lo que era. Y en las casas españolas se repetía una frase con la voz bajita: ¡esto se acaba! Porque aquella multitud de la Plaza de Oriente no era un pueblo en pie. Era la foto de familia de un sistema que ya estaba muerto, pero aún no se había dado cuenta. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La historia en ruta.